¿Cómo están? Bienvenidos. 8:01 y aquí comienza una nueva revisión de Agenda Económica AM. Comenzamos una nueva semana de revisión de las noticias económicas aquí en CNN Chile y por supuesto lo hacemos con lo que fue el tema del fin de semana. Porque si bien el viernes terminamos con lo que fue la renuncia del ministro Giorgio Jackson, lo que había sido una de las condiciones de, por ejemplo, la UDI para empezar a dialogar reformas como el pacto fiscal y también la reforma de pensiones, durante el fin de semana la verdad es que no mejoró mucho la situación respecto al futuro de estas reformas y al diálogo de estas reformas entre gobierno y la oposición, porque hubo algunas polémicas en las que se vio envuelto, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric con RN y también desde la UDI, si bien se cumplió esta condicionante que habían puesto, han dicho que de alguna forma falta para poder encontrar acuerdos. Calificaron, por ejemplo, las reformas extremas de refundacionales y por lo tanto ahora estamos viendo si es que mejora el diálogo entre el gobierno y la oposición para poder ir avanzando en las reformas clave que el gobierno está intentando avanzar. Quien estuvo reporteando esto durante todo el fin de semana y nos cuenta todo lo que ocurrió es Francisca Cárdenas y lo vemos en su informe. Las reformas estructurales siguen siendo una de las principales preocupaciones para la moneda, y es que tras la renuncia del ahora exministro Giorgio Jackson como una forma de retomar el diálogo en torno a las pensiones, se advierte un escenario complicado. Es importante que el gobierno entienda que el diálogo no es imposición unilateral. Estamos disponibles a sentarnos a conversar, pero ese diálogo tiene que tener un sentido, y ese sentido pasa por el que el gobierno cambie el espíritu refundacional de muchas de sus propuestas. Los proyectos del gobierno son proyectos moderados. Así los ha calificado, por ejemplo, la OECD. Son proyectos que acercan a Chile a los modelos que tienen los países más desarrollados del mundo. Están lejos de ser proyectos ideológicos y extremos. Ya no hay excusas, es una frase que se repite en el oficialismo y el gabinete. Sin embargo, la oposición está lejos de dar su brazo a torcer y ceder ante la segunda propuesta previsional del gobierno, que se ingresará a través de una indicación a la primera reforma de pensiones que se tramitaba en el Congreso. Yo creo que no es necesario refundar el sistema previsional para entregar mejores pensiones. Le proponemos al gobierno terminar esta discusión rápidamente, separar el proyecto y aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos ahora, para poder darle una mejor pensión ahora a los jubilados. ¿Está de acuerdo con que las personas que ganan más paguen más? ¿Está de acuerdo con que tengamos mecanismos efectivos para evitar la elusión? ¿Está de acuerdo con que tengamos pensiones hoy día que mejoren la vida de las personas mayores? Y eso no será fácil, ya que el destino del 6% sigue siendo la piedra de tope, un punto que genera más debate en torno a la libertad de elegir de los afiliados y la creación de un seguro social alternativa que defiende el gobierno. Algunos ya advierten que podría ser una nueva derrota legislativa. Nosotros creemos que es bueno que siga existiendo libertad y por lo tanto que los chilenos puedan optar, si al gobierno le parece prudente, un sistema privado, un sistema público, de administración y distribución de los recursos y un sistema privado donde los chilenos puedan optar. Y lo principal que debiera preocuparnos a quienes estamos en política es más que la AFP, más que los intereses económicos de unos pocos, es cómo le damos respuesta a la ciudadanía. Esta segunda propuesta que ha hecho el gobierno, donde un 4% va al seguro social y un 2% a capitalización individual. Y un 4% que no es un capricho, que tiene un objetivo y que es reconocer los años cotizados a los jubilados con una lógica de una UF por cada 10 años cotizados y además de anular las diferencias por tabla expectativa de vida entre hombres y mujeres. Mejorar la eficiencia del sistema y disminuir los cargos a los afiliados será otro de los puntos de la propuesta, que si bien podría tener los votos para ser aprobada en las comisiones de Trabajo y Hacienda, la última palabra estará en la sala, donde los votos tambalean a última hora. A esto se suma que algunos sectores insistirán con un nuevo retiro de fondos. Nosotros como Partido de la Gente insistiremos en proponer un autopréstamo para los cotizantes que requieran con urgencia sus recursos. Y también nos jugaremos porque los jubilados con menos de 10 millones de pesos ahorrados puedan retirar ese monto. La necesidad de una reforma de pensiones se planteó hace más de una década, a través de distintos informes. El primero de ellos, el informe de la llamada Comisión Marcel, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y por tanto, que todavía existen actores en la oposición, no todos, pero algunos, que se niegan siquiera a sentarse a conversar
buscando todo tipo de excusas, a mí me parece que no es lo que el país necesita. Este lunes, la ministra Janet Jara junto al ministro Mario Marcel iniciarán una gira nacional para desglosar los principales contenidos de una propuesta previsional que está bajo todas las miradas. Bueno, y lo señalaba Francisca Cárdenas en su nota. Los ministros Mario Marcel y Janet Jara van a ser los encargados de dar a conocer lo que va a ser la reforma previsional, también el pacto tributario, en una gira que van a hacer a lo largo de todo Chile y que comenzó hace poquitos minutos. Quien estuvo ahí y nos cuenta ahora qué fue lo que señalaron los ministros es María Paz Ortiz. María Paz, ¿cómo estás? Hola Orlando, buen día. Sí, de hecho, en este mismo andén que ven aquí a mi espalda estaba el tren que hace poquitos minutos se fue y en él iba entonces el ministro de Hacienda, la ministra también del Trabajo, Janet Jara, el ministro Mario Marcel. Fueron bien puntuales, la verdad. 7:30 estaban ya en este lugar, hablaron un poquito, contaron que van a recorrer entonces 10 ciudades, mostrándole a la gente, contando también de los beneficios que tendría entonces esta reforma, del porqué, de también varios puntos y los cuestionamientos también que han hecho desde la oposición. Le preguntábamos también en particular por esta discusión que en algún momento se hablaba bastante de la condicionante, ¿no? De que saliera el ministro Giorgio Jackson del gabinete para sentarse a conversar, que ahora ya no está, y sabemos que durante el fin de semana han insistido algunos que ya ahora que no está el ministro, el problema es el fondo que tiene esta reforma. Le consultábamos a ambos su parecer respecto de esta discusión, pero también por qué es tan importante que esto salga a flote y cuáles son los puntos entonces que van a reforzar para la ciudadanía. Escuchemos lo que decían. Es muy importante tener a la vista que en los momentos también para ir avanzando y consolidando esos diálogos ya están llegando y por eso creemos que es importante, más allá de las tensiones políticas de la contingencia, que podamos en definitiva en los días que vienen, ¿cierto?, poder confluir en un buen acuerdo. Pocas veces se conversa de la realidad que viven las personas mayores en nuestro país. Y hay 1,5 millones de jubilados que no les alcanza para llegar a fin de mes, que viven con mucha inseguridad, con mucha precariedad, y a ellos nos debemos todos quienes estamos en política. Así que esperamos que tanto oficialismo como oposición podamos ponerlos por delante, como ha señalado el presidente de la República, y hay que tener claridad de que en esto cada uno de nosotros va a tener que ceder. Nosotros hasta el momento, tanto en relación a la reforma previsional como al pacto fiscal, los mensajes que hemos recibido en las últimas semanas de parte de sus dirigentes de interés en colaborar, en buscar acuerdos. Lo que interesa a la ciudadanía, ¿cierto?, es que encontremos las vías para llevar a cabo las reformas que el país necesita. En una negociación nada está definido a priori. Ni el gobierno puede hacer definiciones a priori, ni la oposición, ni los distintos partidos. Un diálogo, una negociación es para intercambiar visiones y encontrar un camino en común. Ahí estaba, claro, la ministra dice, todos tenemos que ceder, dice, tenerlo bien claro. Le preguntábamos en particular también por la polémica que surge a propósito del 6%, y decía que la idea y como lo plantea el gobierno es lo que puede solucionar el problema de las pensiones ahora, en lo más inmediato. Dice, de hacerlo de otra forma habría que esperar 30 años para ver un aumento entonces en pensiones, así que defiende el punto entonces de ese 6%, de dividir ese 6%. A cuentas entonces personales, a un fondo también común. Le preguntábamos también por esta declaración que entrega Carlos Larraín en Tolerancia Cero, cuando dice al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar. Una frase bien polémica. El ministro Marcel decía que estaban al tanto de esa declaración, pero que no querían caer, ninguno de los dos, ni él como ministro de Hacienda, ni la ministra Jara como ministra del Trabajo, en esos dimes y diretes, para concentrarse entonces en el fondo, en lograr finalmente ese acuerdo. Así que se embarcaron, te decía, 10 ciudades van a recorrer con conversatorios, parten en Rancagua, donde van a tener entonces una suerte de foro en la Universidad de O'Higgins, así que parten ahí esta gira en la que van a
la que pretenden, ¿no? Explicarle también a la ciudadanía, hacer una bajada ciudadana de esta reforma y también entonces, sobre todo de la reforma de pensiones y también del pacto fiscal que el gobierno quiere sacar adelante. Gracias, María Paz. Muy completo el informe y que vamos a quedar muy atentos a lo que ocurra en esta gira que van a llevar a cabo los ministros Marcel y Janet Jara. Muchas gracias. Que esté muy bien, nos vemos. Y nosotros vamos a seguir con otras informaciones porque el plebiscito de salida constitucional va a ser el día 17 de diciembre. Queda harto todavía, varios meses. Pero esto es una semana antes de Navidad y por eso desde el comercio han manifestado preocupación porque sabemos que, por supuesto, la Navidad es una de las mejores épocas para el sector del comercio, pero el hecho de que esté tan cerca del plebiscito haría que las restricciones para abrir durante los días previos podría afectar a este sector en medio de un contexto de recuperación. El informe es de Belén Saldías. Bueno, aún faltan más de 4 meses para Navidad. Tiempo de sobra para elegir y comprar los regalos para esta festividad. Pero como buen chileno, la mayoría suele dejar esto para última hora. Algo que podría ser un problema, y es que en el fin de semana previo a la Navidad se realizará el plebiscito de salida con todo lo que conlleva para el comercio, por lo que es una fecha que se ve con preocupación en el rubro. La verdad afecta un poco porque diciembre es una época muy buena para las ventas, pero bueno, ya es algo que pasa esporádicamente en las elecciones y toca aceptarlo. Complicado porque en ese tema bajarían lo que son las expectativas de venta y mucha gente busca precisamente su regalo en esa brecha de tiempo, entonces ojalá haya alguna oportunidad para los locales de enmendar eso. Una oportunidad, eso es lo que pide el rubro para este 17 de diciembre, y es que la jornada electoral considera un feriado obligatorio e irrenunciable para todos los trabajadores del comercio, específicamente para aquellos que laboran en centros comerciales, por lo que estos no podrían abrir ese día. Creemos que sería un gran alivio para el comercio que pudiéramos flexibilizar y que ese día se pudiera abrir el gran comercio de manera de dar oportunidad también a los consumidores de hacer sus compras navideñas ese día tan clave. Algún grado de flexibilidad, de manera que dependiendo de el que quiera trabajar, pueda abrir, tenga el equipo, pudiera hacerlo. Flexibilidad es lo que se pide, ya que según datos que se manejan, por ejemplo, en la Cámara Nacional de Comercio, justamente los días previos al 25 de diciembre es donde se genera la mayor cantidad de ventas. Navidad es la fecha más importante para el comercio minorista. El periodo de compras se concentra en las semanas antes de Navidad. Estas son las semanas clave, sobre todo los fines de semana. Según la encuesta, sobre un 60% de los consumidores compra sus regalos en el mes de diciembre, donde un 13% se concentra en los días previos a Navidad. Compras de último momento que son más comunes de lo que parecen, pero ¿qué piensan los consumidores sobre esta situación? Va a ser un caos. Ya, porque todo el mundo se vuelve loco comprando regalos y qué sé yo y todo. Yo encuentro que es muy mala fecha. Uno se tiene que programar cada vez que se vienen elecciones, un feriado, legal o no legal, feriado. Son las normas y hay que acatarlas. Tendremos que organizar nuestros tiempos. Pero la fecha elegida para el plebiscito de salida no fue casualidad. A esto se llegó tras varias jornadas de conversaciones que se extendieron por unos 3 meses entre los diferentes partidos políticos. Esta fecha es fruto de un acuerdo muy importante para el país, que involucró a todos los sectores políticos en nuestro Parlamento. Entonces, más allá de la discusión válida de cómo esto podría o no podría tener un impacto en el comercio, creo que es mejor que el Parlamento en particular, que fue el artífice de este acuerdo, sean quienes se manifiesten respecto a este punto. Pero ¿existe una real posibilidad de revisar esta situación? Hay que buscar un equilibrio y buscar una solución. Yo creo que aquí el gobierno tiene que hacerse parte y creo que el ministro de Economía no puede tirar la pelota al Congreso y decir que somos nosotros quienes tomamos la decisión. Yo creo que ellos tienen que hacer gran aporte, conversar con los gremios, conversar con el gremio del comercio para ver cuáles son las propuestas que tienen ellos también. Necesitamos poder ayudar a nuestra economía y por lo cual nosotros creemos que indudablemente esto tiene que revisarse y quizás sería una buena cosa el poder modificar la fecha para poder compatibilizar algo tan importante como la reactivación de nuestra economía. Al menos desde el Congreso no se cierran a revisar esta propuesta que iría en directo beneficio de todos los comerciantes que por mucho tiempo se vieron afectados por situaciones externas a ellos, como por ejemplo la pandemia.
Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Económica y lo vamos a hacer para seguir conversando y analizando ahora lo que puede pasar con la reforma de pensiones, particularmente en la Comisión de Trabajo, porque el gobierno ya lo ha dicho, el objetivo del Ejecutivo es que la reforma de pensiones se vote en el mes de septiembre. Y para analizar esto, cuáles son las perspectivas que tiene esta reforma, nos acompaña el diputado, integrante de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa. Héctor, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Hola Orlando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estamos acá desde Puerto Montt con harto frío y viento, pero siempre atento a los requerimientos y sobre todo en algo tan importante como es el sistema de pensiones, al que tratamos de colocarle harto trabajo, harto empeño, porque no ha sido fácil, como tú bien dices. No ha sido fácil y estamos viendo cómo si va a seguir siendo más fácil ahora en los diálogos con la oposición luego de la salida del ministro Jackson. Esa era una de las condiciones que había puesto, por ejemplo, la UDI, pero durante el fin de semana vimos que ese apoyo todavía se ha relativizado y que no está mejorando todavía el diálogo. ¿Cómo ves eso tú, de cómo se podría traspasar a lo que va a ocurrir en la Comisión de Trabajo? Bueno, efectivamente, Orlando, excusas a la derecha no le ha faltado desde hace 6 meses atrás. Como todos sabemos, primero fue la mesa de seguridad, después fue la salida abrupta del subsecretario Larraín, después la salida del ex ministro Jackson. Hoy día está en tela de juicio que el presidente tiene que pedir disculpas por los dichos sobre Onofre Carpa. En fin, la verdad tiene poca credibilidad la derecha. Yo soy escéptico que se vaya a sentar de buena fe. Obviamente no hay que perder la fe. No necesitamos a toda la derecha, evidentemente, para hacer una transformación profunda en los temas de previsión social. Así que esperanzado todavía la discusión que se dé efectivamente a contar del día lunes próximo de vuelta de distrital. Así que esperando nomás las indicaciones que va a ingresar el Ejecutivo y que dice en relación con 2 materias que son fundamentales, que como todos saben dice relación con el 6% del seguro social, que la propia ministra ya señaló que bajaba sus expectativas a un 4% del seguro social y que parte de ese 6, es decir, 2%, vaya a cuenta individual. Ahí hay una sesión importante que hace el Ejecutivo para llegar a acuerdo con la derecha. Y otro tema que es relevante, que forma parte de los principios de la reforma, es tratar de dividir la industria. Como todos sabemos, la industria consta de un soporte y de una inversión. El soporte, el proyecto de ley lo transforma y lo deja anclado al IPS o al Chilatiende, como lo conocemos hoy en día, que es la ventanilla única del Estado, pero el Ejecutivo, cosa que yo comparto absolutamente, se ha dispuesto ya a licitarlo a través de un privado, tal como sucede, por ejemplo, con la administradora de fondos de cesantía, que evidentemente en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, dio amplia garantía para pagar todo lo que decía relación con los seguros de desempleo producto de la ley de la suspensión del empleo. No sé si tú te acuerdas en ese tiempo, Orlando, que evidentemente la AFC, aun cuando es un privado licitado, dio amplia garantía de un buen funcionamiento. Así que por ahí va hoy día el tema, que es fundamentalmente, insisto, establecer un verdadero seguro social de un 4%, como ya lo ha señalado el gobierno, y dividir la industria de manera, pero no por un capricho, sino que dividir la industria tiene como objetivo fundamental bajar las comisiones. Bajar las comisiones evidentemente tiene que traducirse en mejores pensiones. No podemos olvidar que las AFP en los últimos 10 años prácticamente tienen un promedio de 1.100 millones de dólares anuales como cobro de comisiones y de 600 millones de dólares en cobro de comisiones fantasmas. Y eso, 1.600 millones de dólares, son fundamentalmente el origen de las inmensas utilidades que han tenido durante estos últimos años. Y por tanto, qué bien que hayan ganado. El problema que esa administración de costos o esa eficiencia de costos no se traspasa al afiliado, y nosotros pretendemos a través de este proyecto de ley traspasar efectivamente esta disminución de costos, porque finalmente menores costos se traducen necesariamente en mejores pensiones. Héctor, pero acá hay un tema que es la composición política. El gobierno dio a conocer estas indicaciones y hay un camino largo todavía por recorrer. Son dos comisiones, luego en sala, y todavía está presente en el recuerdo lo que ocurrió con la reforma de pensiones, que se definió por solo un par de votos, y también pensando que, por ejemplo, el Partido de la Gente
sigue diciendo que van a tratar de impulsar el tema del autopréstamo en la reforma. Por lo tanto, ahí, ¿qué ocurre? ¿Hay un riesgo de una nueva derrota para el gobierno? ¿Hay espacio para hacer nuevas concesiones, para ir ganando apoyo? ¿Cómo ven eso ustedes? Qué bueno que me hace la pregunta, Orlando, porque nadie entendería que por un par de votos perdamos algo que de alguna manera gobierno y oposición estamos de acuerdo. Todos hemos dicho que estamos de acuerdo en aumentar la PGU. El problema, ¿cierto?, que la derecha, su reforma a las pensiones comienza y termina con el aumento de la PGU. Para nosotros recién comienza con el aumento de la PGU. Pero por lo menos tenemos una línea en común. Por tanto, nadie podría entender que por 1 o 2 votos perder el resultado de la elección por 1 o 2 votos significaría que tampoco avanzamos en algo en lo que estamos de acuerdo. Así le hemos hecho saber a la ministra del Trabajo estos temores legítimos que tenemos. No vaya a suceder que por ajustarnos tanto, no abrirnos a espacios mayores de acuerdo, nos vaya a resultar el resultado igual que perder por 1 o 2 votos, como pasó con la reforma tributaria, lo que sería nefasto. Pues efectivamente compartimos ese legítimo temor, pero no nos cerramos a la posibilidad de que una parte importante como Renovación Nacional, por ejemplo, que siempre ha estado dentro de las mesas técnicas. Yo participé en todas las mesas técnicas, en las mesas de expertos, en fin. Inclusive este miércoles tenemos una mesa especial respecto del tema del seguro de longevidad, que es un tema muy importante, y por tanto no me cierro a la posibilidad de que Renovación Nacional se abra, continúe en esta mesa de trabajo, con esta suerte de buscar un acuerdo, por cuanto ellos también están en un proceso de elección interna, el que termina el 19 de agosto, y que obviamente es muy importante en la línea de acción que vaya a tener Renovación Nacional respecto de jugar un rol para llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Así que piano, yo creo que las cosas podrían darse. Efectivamente estamos muy ajustados en cuanto a los votos, pero yo tengo fe todavía en que una parte de la derecha, no toda evidentemente, se va a abrir a tener un modelo de seguridad social, es decir, tener un seguro social de 4 puntos de los 6 de cargo del empleador que nos permita avanzar en algo tan importante como es dar certeza. Yo creo que la gente que nos está viendo hay que aprovechar estos espacios, que no es un capricho. El 4% se traduce, por ejemplo, en aumentar las pensiones de las mujeres si tiene 10 años de cotizaciones en 36.000 pesos, más el aumento de la PGU que va a ser en 44. No olvidemos, Orlando, que hoy día la PGU está en 206. El proyecto pretende llegar a 250, por tanto hay un delta de 44.000 pesos. Y el Seguro Social, lo importante es que otorga 2 cosas: 0,1 UF por cada año cotizado, y en segundo lugar elimina la distorsión que se produce entre hombres y mujeres por la tasa de la expectativa de vida, por cuanto la edad de la mujer siempre es de sobrevivencia mucho mayor que la de los hombres. Por tanto, ahí se produce una distorsión entre las pensiones entre hombres y mujeres. Por tanto, aquí es muy importante señalar que, por ejemplo, una mujer que ha cotizado durante más de 30 años, pongamos el ejemplo de una profesora que hoy día está jubilada, al día siguiente su pensión por haber cotizado 30 años va a haber aumentado su pensión en 200.000 pesos. ¿Por qué? 44.000 pesos producto de la PGU y 170.000 pesos aproximadamente producto de 0,1 UF por cada año cotizado. Entonces, no es un tema menor. La derecha lo que quiere hoy día, lo que ha manifestado públicamente, es que su reforma comienza y termina con la PGU. Nosotros comienza con la PGU, pero avanza en un seguro social, que es muy importante porque otorga certeza, 0,1 UF por cada año cotizado, y además pretende dividir la industria de la AFP para otorgar mejores pensiones producto de la baja de comisiones. Diputado, y ahí respecto, para ir terminando, usted hablaba de que RN, por ejemplo, ha sido uno de los partidos que se ha mostrado con voluntad para dialogar, pero sabemos que la propuesta de RN es en la misma fórmula, pero espejo respecto de lo que ha propuesto el gobierno, 4-2, pero en el otro sentido. Entonces, ahí, si es que fuera para lograr un acuerdo en su totalidad, ¿podría haber un diálogo con el gobierno para que se siga cambiando ese porcentaje, para seguir adaptándolo, lo que se habló en un momento del 3 y 3? ¿Y qué pasa también con la PGU? Si hay acuerdo, ¿podría separarse y discutir una cosa primero y el resto de la reforma después? Dos grandes temas me planteas tú, Orlando. Efectivamente, Renovación Nacional, lo importante es que Renovación Nacional, al hablar de 4 y 2 o de 2 y 4, se abre explícitamente la posibilidad de que tengamos un seguro social por primera vez después de 40 años, donde el ahorro individual ha sido el pilar exclusivo de nuestro mal llamado sistema de seguridad social. Eso en primer lugar. Entonces, yo soy optimista porque si ellos señalan expresamente la existencia de un 4, un 4-2,
por tanto ya es un tema ya de avanzar en términos de consensuar una cifra que nos permita alcanzar un acuerdo. Pero lo importante es que ellos allanan a un seguro social. Y en segundo lugar, efectivamente, lo que tú señalas, y abrimos el programa o abrimos esta pequeña conversación de esa manera. Nadie podría entender que si estamos de acuerdo, derecha y gobierno, en algo tan básico como aumentar la PGU, y por ir por algo más allá de eso, perdamos la votación completa al estar la PGU dentro de un proyecto mayor. Yo, por tanto, no me cierro la posibilidad de que podría ser que a través de una ley corta o a través de la división del proyecto podamos por lo menos alcanzar un consenso y darle una buena noticia a más de 1,5 millones de adultos mayores que verán aumentar la PGU en 44.000 pesos de los 206.000 pesos actuales a 250. No me puedo cerrar esa posibilidad porque de todas maneras tenemos que tenerlo dentro del abanico de las posibilidades, dividir el proyecto o hacer una ley corta que por lo menos avancemos en algo a lo que estamos de acuerdo. Eso sí, bajo el compromiso político real, ojalá, de que la derecha siga estando dispuesta a otorgar un seguro social que nos permita avanzar en aumentar las pensiones para más de 1,5 millones de pensionados en nuestro país. Héctor Ulloa, diputado de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto vamos a seguir muy pendientes cómo van evolucionando las conversaciones esta semana y hasta la próxima cuando ya se van a ingresar definitivamente las indicaciones por parte del gobierno. Así es, un abrazo Orlando desde Puerto Montt, un cariñoso saludo a todos ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos. Bueno, y hasta acá llega la Agenda Económica AM. Por supuesto, vamos a seguir con las informaciones en nuestra edición PM y también durante toda la semana. Por ahora, siga con CNN Chile porque viene Noticias Express.